Cuán maravilloso es poder abrir nuestros ojos, porque así el Señor nos los permite en su infinita misericordia, y poder darle la gloria y la honra a quien honra y gloria se merece, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. En medio de tu problema, en medio de tu desierto, adora a Dios. Cuando ya no quede fuerza y no pueda seguir más, sigue adorando. Y si estás en el desierto, donde todos se han ido, sigue adorando. Tu alabanza sube al cielo, tu alabanza sube al cielo, hasta el trono de Dios. Tu alabanza sube al cielo, tu alabanza sube al cielo, hasta el trono de Dios. Y si tus lágrimas son derramadas en medio de tu aflicción, sigue adorando. Y no hay impedimentos para seguir, y no hay impedimentos para seguir. Oh, sigue adorando. Tu alabanza sube al cielo, tu alabanza sube al cielo, hasta el trono de Dios. Cuán maravilloso es poder alabar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, en medio de la situación, en medio de cómo el enemigo Satanás se ha levantado contra ti en este día, aún quizá tratando de que tú puedas ver lo contrario, tratando de que tú puedas escuchar lo contrario a lo que Dios ha prometido. Pero en medio de que Él se levante de la forma en que quiera levantarse, hay un talento que Dios ha depositado en usted y en mí, de manera que lo podamos utilizar, y es el talento verbal, es el talento vocal. A través de nuestro talento verbal podemos adorar y glorificar a aquel que nos ha prometido que en medio de la tribulación, que en medio de la aflicción, que en medio de la soledad ha prometido estar contigo y conmigo. En medio de la soledad te ha dicho, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo yo te recogeré. O que en medio de cuando te ponga el enemigo que no hay fe, que no hay esperanza, hay uno que te ha dicho, clama a mí y yo te responderé. En medio de la enfermedad, en medio del dolor, hay uno que te ha dicho que Él es tu sanador. En medio del desánimo, en medio del cansancio, hay una palabra, hay uno que nos dice a través de su palabra que nueva fuerza recibiremos como la del búfalo. Que diga el débil, fuerte soy, que correremos y que no nos cansaremos, que caminaremos y no nos fatigaremos, porque Él ha prometido darnos fuerzas como la del águila. Cuando ya no quede fuerza, mira,
y no pueda seguir más. Sigue adorando. Y si estás en el desierto, donde todos se han ido, sigue adorando. Hay uno que dice en la Biblia que era José, que sus hermanos lo vendieron, que sus hermanos lo traicionaron, que sus hermanos se apartaron de él, le dieron la espalda, y con todo y eso continuó mirando al blanco de la soberana vocación, continuó alabando y glorificando al Señor, y finalmente el galardón del Señor fue a favor de él. El Señor obró a favor de él y lo puso en casa de Faraón, en casa de Egipto, donde no era él. Allí lo puso como gobernador de Egipto, para que pudiera administrar todo aquello que tenía Faraón. Allí José, en medio de su alabanza, salió victorioso. Por lo tanto, en la mañana de hoy, si es que tú sientes que te han traicionado, si es que tú sientes que te han dejado solo, adora al Señor, porque en medio de la alabanza dice la Escritura que Dios habita en medio de la alabanza, que Dios se glorifica y hace maravilla y hace milagros y liberta también al cautivo. Mire, la misma Escritura dice que en aquel momento en que Saúl hizo lo contrario a lo que Dios le mandó a hacer, habiéndolo Dios desechado, habiendo Dios puesto en él un espíritu para que lo atormentara, dice que en el momento en que venía ese espíritu a atormentarlo, él mandaba a buscar a David, y David le tocaba el arpa, y en medio del arpa, en medio del sonido del arpa, en medio de la alabanza de David, aquel espíritu se desprendía de Saúl y lo dejaba tranquilo, y Saúl recibía paz. Por eso, en medio de tu dolor, en medio de tu enfermedad, en medio de tu aflicción, quizás en la mañana de hoy te levante con un desánimo, pero en medio de tu desánimo adora a Dios, porque en medio de la alabanza se caen murallas, en medio de la alabanza se rompen cadenas, en medio de la alabanza los yugos también se pudren, porque son las almas de las cuales Dios nos ha dado cuando nos ha dicho que nuestras almas no son carnales, sino espirituales, poderosas en Él, para romper todo argumento del diablo en el nombre poderoso de Jesús. En la misma Escritura revela que aquel pueblo, cuando iba conducido bajo el liderazgo de Josué, cuando se encontraban frente a las murallas de Jericó, una ciudad fortificada donde apenas podía penetrar el hombre, allí Dios se glorificó cuando en un momento le dijo a Josué: dile al pueblo que marche, dile al pueblo que me adore, dile al pueblo que me alabe, dile al pueblo que saque todo instrumento resonante, que me adore con címbalo, que me adore con pandero. Y aquel pueblo se encaminó, se dejó llevar por la obediencia y caminó y marchó, y le dieron 7 vueltas a Jericó, adorando y alabando al Rey de Reyes, y allí la mano de Dios se glorificó. Óigame, porque si hay algo que le gusta a nuestro Dios, es que en medio de para lo que el hombre le es imposible, allí es donde Dios se glorifica. Cuando tú creas y pienses que no hay esperanza, cuando tú creas y pienses que todo se ha acabado, cuando tú creas que estás derribado, ahí es que Dios, en medio de la alabanza, en medio de la oración, que tú puedas clamar a Él, ahí donde tú ves que para ti es imposible, ahí es donde Dios mete mano en el asunto, ahí es donde Dios se glorifica. Porque por eso es que Jehová no comparte su gloria con nadie, porque Él provoca las cosas para Él mismo glorificarse. Podemos ver cuando vamos a la Escritura, en el momento en que Dios envía a Moisés a Faraón, allí, antes de que fuera a presentarse a Faraón, Dios le había dicho: de cierta manera yo voy a endurecer el corazón
porque al final de todo, yo soy el que me voy a glorificar y los voy a libertar. Y allí, en medio de todo aquello que pasó Moisés, donde iba y le llevaba la palabra, donde Faraón cada día se le tornaba el corazón más duro y cogía y los engañaba, le decía que se fueran y después le trancaba las puertas. En medio de todo ese tormento que pasó Moisés con aquel pueblo, allí finalmente aquel que había dicho que iba a endurecer el corazón a Faraón, aquel mismo, así de la manera que se lo endureció, así de la misma manera también se lo ablandó, y Faraón tuvo que dejar ir al pueblo. O sea que en medio de lo que esté aconteciendo en la mañana de hoy, de la manera y de la forma en que el enemigo se haya levantado contra ti, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Y como así dice la alabanza, y cuando ya no haya impedimento para seguir, sigue adorándole, sigue adorándole, sigue adorándole. Y si ya no hay impedimentos para seguir, oh, sigue adorando. Tu alabanza sube al cielo, tu alabanza sube al cielo, hasta el trono de Dios. Tu alabanza va a subir al cielo hasta el trono de Dios cuando tú lo alabes en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de la tribulación, en medio de todo aquello que pueda acontecer en el día de hoy. Todo aquello que sea contrario a lo que la Escritura estipula. Porque déjame decirte, el enemigo dice la palabra que no ignoréis las maquinaciones del enemigo. Y el enemigo, sabiendo que le queda poco tiempo, se ha de levantar. Siempre se va a levantar. Desde la mañana en que abre los ojos, el enemigo va a buscar la manera de hacer su trabajo, de confundirte, de darte a entender que todo lo contrario de lo que la palabra, lo que tú has leído de la palabra, todo lo contrario de lo que la palabra ha depositado en tu oído, el enemigo va a tratar de todos modos de hacerte creer lo contrario. ¿Para qué? Para que entre en la duda. ¿Para qué? Para que te olvides de Dios y te vayas, y cuando Él logre que ya te ha sacado del camino de la verdad, que te ha sacado de la presencia del Señor, entonces viene a acontecer como dice la Escritura cuando dice que el espíritu inmundo sale del hombre y anda por lugares secos buscando donde descansar, y como no encuentra, vuelve atrás y está mirando y pendiente, y cuando ve la casa vacía, que la ve barrida y adornada, va y busca 7 demonios peores y entran, y el postrer estado del hombre viene a ser peor que el primero. Por eso es que dice la Escritura: ya que has puesto tu mirada en el arado, no tornes tu mirada atrás. No tornes tu mirada atrás, de manera que no acontezca lo que aconteció con aquella mujer de Lot, que en el momento en que Dios iba a tomar juicio sobre aquella ciudad de Sodoma y de Gomorra, ya Abraham estaba advertido, y Abraham aún intercediendo por los que estaban allí, que pudieran estar sirviendo al Señor, por los que estaban allí, para que Dios pudiera tener misericordia. El único que estaba ante la presencia de Dios era Lot, y fue el único donde el ángel de Jehová le dijo que escapara por su vida, antes de que viniera la destrucción, que escapara por su vida con su familia. Y Lot se llevó a sus hijas, se llevó a su esposa, pero en el camino la esposa de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una estatua. Por tanto, que en la mañana de hoy el mensaje es: no tornes tu mirada atrás, ya que has puesto la mano en el arado, para que no acontezca lo que aconteció
a la mujer de Lot, que miró para atrás y se quedó petrificada. Miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Por eso es que hay que obedecer a la palabra del Señor. Si Dios dice no mire hacia atrás, no mire hacia atrás. Si Dios te dice escapa por tu vida, escapa por tu vida. Porque la palabra del Señor no torna atrás vacía, y en cierta manera dice que todo pasará, pero su palabra no pasará. En cierta manera dice que lo que está escrito se cumplirá, porque son profecías. O sea que si Dios te ha dicho no tornes tu mirada atrás, no tornes tu mirada. Y si te ha dicho escapa por tu vida, escapa por tu vida, porque también te ha dicho que así como a Lot, que pudo escapar y también no escapó su esposa porque miró atrás, pero sus hijas se salvaron. Así de la misma manera, en el tiempo de Noé, Noé entró en el arca y se salvó con su familia. Y así de esta manera acontece para este tiempo que el Señor te ha dicho que el que cree en Él será salvo, él y su casa. Es una promesa, gloria sea el Señor, donde Jesús en su infinita misericordia le brinda a todo aquel que le ha aceptado, le brinda a todo aquel que se constituye ser hijo de Dios, que si cree en Él será salvo usted y su casa. Por tanto, camina hacia adelante en medio del problema, en medio del dolor, en medio de la tribulación, en medio de todo lo que acontezca, en medio de lo que el enemigo quiera dejarte ver lo contrario. Cree en la palabra del Señor, porque el diablo, dice la Escritura, que es padre de mentira, que vino a robar, a matar y a destruir, pero Cristo vino a darte vida y vida en abundancia. Dios te guarde y Dios te bendiga, y adora a Dios. Amén.